Ahí va. 2, 3, and... Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenos de bondad de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, recibe precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenos de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias por estar con nosotros y acompañándonos desde sus hogares. Gracias por conectarse a este video que hemos producido o estamos produciendo para que usted pueda seguir conectado a su iglesia Renuevo Covenant Church. Como es muy usual en nuestros servicios, tenemos nuestra parte que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios que decirnos en estos momentos para nosotros, para su iglesia, para su pueblo? Y también qué tiene Dios que decirnos a aquellos o decirles a aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué hacer en estos días de crisis? ¿Cómo reaccionar frente a una crisis? Una cosa que tenemos que entender es que las crisis son reales. Las crisis son inevitables, son parte de la vida, son parte de nuestra realidad. Que traen sufrimiento, pues sí, toda crisis trae sufrimiento. Si es que toca nuestra puerta, probablemente duela mucho, pero si toca la puerta de otras personas, también duele.
Nos duele ver sufrir a aquellos que son nuestros familiares, nos duele ver sufrir a aquellos inocentes, ciertamente. Sí, pero las crisis, el sufrimiento es parte de la vida, es parte de nuestra realidad y tenemos que aprender a vivir con él. ¿Qué hacer en estos días de crisis? ¿Cómo poder reaccionar frente a una crisis de la mejor manera? Aprendiendo algo de las crisis. Saliendo de una crisis no como alguien que queda completamente derrotado y tirado en el piso. No, saliendo de una crisis como alguien que es una mejor persona, un mejor hijo de Dios. Una persona que aprende a interpretar el dolor desde una perspectiva positiva. Que hay una historia aquí en la Escritura, en 2 de Crónicas 20, de un hombre, un gobernante, que se encontró frente a una crisis sin haberla buscado. Este hombre encontró de un día para otro que habían 3 naciones que estaban acercándose para atacarlo. Una crisis que él no se buscó, una crisis que no entendía, una crisis de la cual él no fue parte, muy probablemente como la que nosotros estamos experimentando o el mundo está experimentando en estos días. Todo creyente debe entender, y todo aquel que no es creyente inclusive debe entender que el sufrimiento es parte de esta realidad. El origen de lo que sufre este mundo no lo sabemos. Hay tantas teorías de conspiración alrededor de dónde salió este nuevo virus. No entendemos, nadie sabe. Hay muchos tratan de explicarse las razones por las que está sufriendo este mundo por este virus. Lo que tenemos que hacer es entender unos cuantos puntos que entendió también este gobernante llamado Josafat en 2 de Crónicas 20. Él entendió temprano, desde que supo de que iba a ser atacado por 3 naciones, que frente a esto, él era impotente. Amigos, frente a lo que sucede en este mundo, nosotros somos impotentes. No tenemos ninguna herramienta, no hay nada, ni vacuna, no hay medicina que pueda eliminar a este virus, por lo menos todavía. Siguen multiplicándose y multiplicándose cada vez más las personas que están sufriendo, aquellas muertes que están sucediendo también, nos sobrecogen, nos llenan de temor. ¿Qué tenemos que entender? Que somos impotentes frente a esto. Pero ¿qué hacer frente a una impotencia? ¿Qué hacer frente a esta impotencia? Frente a este sentimiento de sentirnos impotentes. Josafat se dio cuenta de su impotencia en medio de la crisis. El miedo se apoderó de él, igual que está sucediendo en estos tiempos también. Porque no tenemos poder contra una multitud que viene contra nosotros, decían ellos, y tampoco tenemos poder nosotros frente a este virus. Esta sensación de impotencia, ¿qué hizo en Josafat? Lo obligó a orar. Y esta sensación de impotencia que está frente a esta calamidad alrededor del mundo debe también llevarnos a nuestras rodillas, debe llevarnos a orar también. Esto lo obligó a Josafat a orar. La raíz de esta intensa oración, de esta búsqueda de Dios, fue su impotencia, fue sentirse impotente frente a lo que le venía. Y eso debe ser también para nosotros nuestra razón de una intensa búsqueda en oración de Dios y no reaccionar con rebeldía contra Dios, pues contra Dios todos tenemos la de perder. En realidad, estas crisis, estos dolores, estos sufrimientos podrían interpretarse como una ayuda para buscar a Dios. Una crisis es como una lupa que agranda en grandes proporciones el tamaño de aquello que está afectándonos para que podamos verlo mejor y comprenderlo. ¿Qué pasa con Josafat? Él entiende que él está pasando por una crisis, entiende que se siente frente a esta crisis impotente, frente al ataque que le venía. ¿Qué hace Josafat?
él se compromete a buscar a Dios. ¿Qué hace? Proclama ayuno, proclama oración para buscar a Dios. Amigo, amiga, que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, que usted no le ha entregado su vida a Cristo como su Señor, es tiempo de buscar a Dios. Ya no es tiempo de acusar, ya no es tiempo de rebelarse contra Dios, ya no es tiempo de poner el dedo y buscar culpables históricos, políticos o malos manejos de sistemas de salud y cosas por el estilo. No es tiempo de acusar, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de señalar, es tiempo de buscar a Dios en oración. Amigo que conoce a Cristo, es tiempo de doblar nuestras rodillas. Más que nunca. Comprométase a buscar a Dios. Comprometámonos a buscar a Dios. Esa debe ser nuestra primera respuesta frente a una crisis. Debemos comprometernos a buscar al Señor. Al buscar a Dios en oración, nosotros vamos a empezar a encontrar, a conocer su carácter. Y debemos concentrarnos en ese carácter de Dios. Josafat se paró delante de los hombres, mujeres y niños de Judá y los guió en oración. Esa debe ser nuestra reacción, ese debe ser nuestro rol de cada creyente. Amigo, amiga, usted es sal y luz donde se encuentra. Alrededor suyo hay muchos que miran, hay muchos que observan. Su vida debe ser sal y luz, y usted puede estar parado delante de sus amigos, familiares, personas que sufren. Usted debe estar parado frente a ellos, orando, guiando en oración. Ese es el rol de la iglesia, ese es el rol de cada creyente. Esa es la responsabilidad de cada uno que conoce a Cristo. Concentrarnos en el carácter de Dios. Dice Josafat, y en tu mano no hay poder ni poder para que nadie se resistiese. Segunda de Crónicas lo dice, y usted lo puede leer también en su casa. Josafat exalta el poder de Dios porque sabía que sus enemigos no podían resistir ese poder. Nosotros no podemos resistir el poder de lo que estamos enfrentando. No podemos. Sin embargo, en oración sabemos que Dios sí puede. No importa cuál sea su posición frente a esta pandemia. Usted puede decir que es castigo de Dios. Puede tener muchas teorías quizás. No importa. La realidad es que está presente. Y es que está destruyendo, está aniquilando, está quitándole vida a seres queridos, amigos y seres muy valiosos. Luego, después de concentrarnos en el carácter de Dios, debemos obedecer la dirección de Dios. Y aquí quiero hablar un poquito acerca de la reacción que algunos han tenido, especialmente de creyentes, muchos creyentes que se rebelan, que dicen que es falta de fe no creer en que podemos seguir reuniéndonos y teniendo nuestros servicios de adoración. Amigos, Dios puso a las autoridades. Y si tenemos que ser obedientes a la dirección de Dios en estos momentos, debemos ser obedientes a las autoridades que Dios ha puesto. Dios ha establecido un sistema por el cual puede haber orden en nuestro mundo. Obedezcamos. Si las leyes dicen que nosotros debemos obedecer y quedarnos en casa, pues tenemos que hacer eso. Nosotros hemos decidido hacer nuestro servicio virtual, ocupando a la menor cantidad de gente posible. Mi esposa, el que les habla y aquel que está detrás de las cámaras, Juan Daniel. Hemos decidido nosotros hacerlo de esta manera. ¿Para qué? Para no poner en riesgo a otras personas. Si tenemos que seguir la dirección de Dios en estos días, eso se llama obediencia a las autoridades. Amigo, otra cosa que hace Josafat es que él entiende de quién es la crisis, de quién es la batalla, de quién es la lucha, independientemente de lo que usted crea acerca del origen de esta pandemia. Dios es el que pelea por nosotros. Y eso lo entendió Josafat. Dios le reveló a Josafat que esta no era su batalla. Se lo dijo. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Quedarse quietos, obedecer, mirar lo que Dios estaba a punto
de hacer. No estoy tratando de minimizar el dolor de muchos que sufren por pérdida de familiares, pero aún estas crisis pueden traer al final algo bueno para nosotros. Y creo que ya hemos empezado a entender un poco de estas consecuencias de estar en casa, de poder observar las cosas que son importantes de la vida, de detener un poco ese ajetreo diario, esa carrera sin cesar, y entender cuán importante es la familia, cuán importante es un saludo, cuán importante es un abrazo y una muestra de afecto, una muestra de cariño. No estoy tratando de minimizar el dolor, pero sí hay algunas cosas que nos va a traer esto al final. Amigos, nuestra justicia no es mejor que la justicia de Dios. Si creemos que Dios está ajusticiando a la tierra, pues mejor no queremos conocer cuál es la justicia de Dios, porque todos ya hubiéramos caído fulminados. Amigos, Dios le dice a Josafat, no tengan miedo, véanme actuar, quédense quietos. El pueblo, ¿qué hace? El pueblo adora y ora a Dios. Después de que Josafat y el pueblo escucharon la palabra del Señor, lo adoraron. Y Josafat inclinó su cabeza con la cara hacia el suelo, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se inclinaron ante el Señor, adorando al Señor. Josafat hizo lo que todos nosotros deberíamos estar haciendo durante este tiempo: adorando, alabando, orando a Dios. Lo curioso de esto es que cuando ellos empezaron y se fueron a enfrentar a los ejércitos enemigos que estaban a punto de atacarlos, y ellos empezaron a adorar, en lugar de armarse hasta los dientes y empezar a atacar y con nuevas armas y nuevas estrategias, lo que hizo Josafat fue armar un coro que se pusiera a adorar allí. Dios confundió todas las cosas, ellos murieron solitos prácticamente en sus propias emboscadas. Amigo, adore, alabe a Dios. Tenemos mucho tiempo para hacerlo en casa. Cuando enfrente usted una crisis, puede ser esta crisis o pueden ser muchas otras crisis, ofrezca alabanzas continuas a Dios. No perdamos el tiempo en teorías conspirativas ni estar creando más temor en las redes sociales. Adoremos, oremos, ofrezcamos alabanzas a Dios. Tratemos de entender, obedezcamos a las autoridades, edifiquemos nuestra fe. Es necesario que alabemos y agradezcamos a Dios en medio de toda la adversidad que estamos pasando. Dice la palabra que agradezcamos a Dios por todas las cosas y en todas las cosas, en todas nuestras situaciones. Alabe a Dios porque nos prepara para enfrentar tiempos de crisis. Alabemos a Dios por la disposición que Él tiene para ayudarnos en medio de la crisis. Alabemos a Dios por su paciencia con nosotros. Alabemos a Dios por ser el alfarero que moldea nuestra vida. Alabemos a Dios por sus propósitos. Él tiene un plan para nosotros. Alabemos a Dios por su sabiduría, porque puede usar la adversidad para un propósito. Alabemos a Dios por ser generoso, que derrama sus bendiciones sobre nosotros. Alabemos a Dios por ser el Dios que da y que suple nuestras necesidades, incluso en medio de las crisis. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de José? Al final, cuando entendió lo que sus hermanos le habían hecho allá en Egipto, él dijo: todo esto fue hecho en mi contra, para destruirme, pero Dios lo usó para bien. Aún estas crisis, Dios las puede usar para bien. ¿Y cuánto bien Dios puede sacar de nosotros en lugar de lo peor? Quisiera, antes de terminar, leer una palabra de bendición que está en Romanos 15, que dice en los versículos 5 y 6 de Romanos 15:
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso es lo que necesita la iglesia, el mensaje de la iglesia para toda la humanidad. Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Señor, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban nuestra bendición, reciban la bendición de Renuevo Covenant Church. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con cada uno de ustedes. Son bendecidos.